Vamos a estar trabajando con amabilidad. Amabilidad. Y pusimos la definición, la amabilidad es una orientación de nuestros corazones que busca el bien de las personas sin esperar nada a cambio. Y cuando hablamos de inclinación u orientación de nuestros corazones, queremos decir que es más que una simple actitud o una forma de hacer las cosas, sino que es algo que en realidad moldea todo lo demás que hacemos. Entonces en Efesios 4:32 dice, sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Un autor dice, donde la ira es una flama que explota, la amabilidad es una suave lluvia. Entonces queremos hablar nada más de tres ideas centrales en cuestión de esta amabilidad. Queremos hablar de la fuente, queremos ver algunos ejemplos prácticos de cómo se ve la amabilidad y luego queremos hacer énfasis en tres ingredientes que tienen que estar ahí en la amabilidad para que esta dé fruto, para que sepa, para que se vea. Entonces la fuente de la amabilidad. Cuando hablamos de amabilidad, no estamos hablando simplemente de imitar buenas acciones, sino que hablamos de tener un entendimiento genuino y robusto, grande, de la bondad de Dios que se manifiesta a nosotros. Entonces, cuando hablamos de desarrollar la amabilidad, empezamos siempre, como todas las demás virtudes, considerando la obra de Dios y su persona hacia nosotros. Tal como Dios muestra su bondad a todos los hombres, dando lluvia de los cielos y estaciones fructíferas, nosotros también deberíamos de ser amables para con todos. Y la amabilidad de Dios también nos da una meta, un rumbo para la nuestra. En Romanos 2:4 leemos que es la bondad de Dios, la amabilidad de Dios, lo que nos trae al arrepentimiento. Y entonces cuando tú y yo estamos practicando la amabilidad, tenemos un propósito. Y nuestro propósito siempre es apuntar a las personas a Cristo. ¿Sí? Y esto es importante porque muchas veces caemos en el error de ser amables con las personas con las que queremos ganarnos su aprobación o su afecto o su buena opinión de nosotros. ¿Sí? Que queremos obtener algo de ellas. Y entonces en ese momento la amabilidad deja de ser amabilidad. ¿Sí? Tiene un propósito definido y es apuntar a Cristo. ¿Sí? Ahora queremos ver cuatro formas en las que la amabilidad se ve. Cuatro formas en las que la amabilidad se ve de manera diaria. El número 1, amabilidad es servir a otros con nuestra fuerza. Servir a otros con nuestra fuerza. Te leo 1 Tesalonicenses 2, versículos del 7 al 9. 1 Tesalonicenses 2, versículos 7 al 9. Dice, más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, le proclamamos el Evangelio de Dios. Les proclamamos el Evangelio de Dios. Y entonces Pablo está haciendo este énfasis. Nos recuerdan cómo demostramos ser benignos, amables, bondadosos cuando estábamos entre ustedes. Y luego se pinta a él mismo como una madre que cría con ternura a sus hijos. Y luego se pinta como alguien que está trabajando, que no solo da el evangelio, sino que imparte su propia vida a las personas que están ahí. Y lo dice, recuerdan nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga para ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Y entonces esto habla de que la amabilidad es algo que implica trabajo. Implica, como dice Pablo en Corintios, desgastar lo nuestro, pero también nuestras vidas. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de descuidarnos. Cuidar de nuestros cuerpos es parte de ser un buen administrador de lo que Dios nos ha dado, pero sí estamos hablando de que la amabilidad es costosa, demanda de nosotros. ¿Sí? Entonces, amabilidad es número 1, servir a otros con nuestras fuerzas. Número 2, es moderar nuestras respuestas. Es moderar nuestras respuestas. En 1 de Pedro 2, versículo 23, dice, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando.
Cuando padecía, no amenazaba. Y esto está hablando de Jesús. Y lo que nos está enseñando es una forma en que tú y yo debemos de comportarnos ante los malos tratos. Y no solo eso, sino que en realidad el moderar nuestras respuestas debería de moldear todas las palabras que decimos. Hay dos cosas que siempre tratamos de recordar. Una está en Proverbios, donde dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y la otra está en Colosenses, creo, donde dice que nuestra palabra siempre debe ser sazonada como con sal, que sepa dar gracia a los que escuchan. Entonces queremos que nuestras palabras siempre estén así, no solo porque decimos las palabras correctas, sino porque las decimos con el tono correcto. Decir las palabras correctas con el tono incorrecto es cerrar en el blanco. ¿Sí? Entonces queremos que tanto palabras como tono vayan acorde a lo que estamos diciendo. Número 3, la amabilidad es corrección con ternura. Corrección con ternura. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26 dice: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y lo dice: debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces no debe de ser rencilloso, sino amable. Y eso implica que debe reprender tiernamente. ¿Sí? La amabilidad de Timoteo se debe mostrar en corrección hacia los falsos maestros. Los falsos maestros no deben ser ni animados ni cobijados, deben de ser expuestos y corregidos. ¿Sí? Pero no se le da a Timoteo ni a nosotros la oportunidad de tratar a estos falsos maestros con aspereza. ¿Sí? Al contrario, deben de ser resistidos con paciencia y corregidos con ternura. Entonces, amabilidad implica corrección, pero una corrección con ternura. ¿Sí? Ahora, esto contrástalo con el punto que sigue. Número 4, la amabilidad es amor ordenado. Amor ordenado. Te leo Juan 2, 15 al 16. Juan 2, 15 y 16. Dice: haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Entonces, mientras en Timoteo vemos un énfasis en debes de corregir, pero debes de hacerlo con ternura, en Juan vemos a un Jesús que está haciendo algo que para nosotros puede ser totalmente fuera de serie, haciendo un látigo de cuerdas con el cual está golpeando animales, volteando mesas y está corriendo a todos del medio del templo. Cuando vemos esta imagen hay dos cosas que tenemos que entender. Una, habían hecho del templo algo que no debía de ser. Estaban perdiendo de vista la santidad y la majestad y lo asombroso que era que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. Y dos, habían convertido la corte de los gentiles, que era donde los gentiles podían entrar a adorar, en un mercado. Lo cual implicaba que si tú eras un gentil y querías venir a adorar, te ibas a encontrar adorando en medio del mercado. ¿Sí? Y entonces Jesús está ordenando su amor. Más adelante Juan nos dice, y en eso sus discípulos recordaron el pasaje que dice: el celo por tu casa me consume. Y entonces la idea es, hay algo que está dirigiendo a Cristo. Y eso que está dirigiendo a Cristo es amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. ¿Sí? Entonces, amabilidad es la moderación, no la ausencia del enojo. ¿Sí? La amabilidad es el camino medio de virtud entre el enojo soberbio y la apatía floja. ¿Sí? La amabilidad está opuesta a todas las formas de enojo soberbio, pero también se opone a toda la apatía y la insensibilidad que muchas veces nos caracterizan. La persona que está, nada, todo está bien y que nunca está en desacuerdo con nadie, que siempre da puras cosas buenas, pero nunca critica o confronta, ¿sí? No necesariamente es amable. ¿Sí? Hay algunas cosas que no deberíamos de soportar por el, entre comillas, bien de la paz. ¿Sí? Hay cosas que deberían hacernos actuar inmediatamente. Hay situaciones en las que el enojo es la expresión correcta de amabilidad. ¿Sí?
Pero otra vez, como la amabilidad es una inclinación del corazón, aún ese enojo expresado va a ser un enojo fácil de navegar para los que estén a nuestro alrededor. No es un enojo que nos ciega, no es un enojo que nos domina por completo. ¿Me explico? Hay situaciones en las que la amabilidad nos va a empujar o nos debería empujar a actuar inmediatamente. Entonces recuerden el balance. Ni enojo soberbio, ni apatía perezosa. ¿Sí? Ni enojo soberbio, ni apatía perezosa. Y por último, 3 ingredientes. Te leo el Salmo 37 del 3 al 7. Salmo 37 del 3 al 7. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Y entonces el salmista nos habla de 3 cosas que están conectadas con hacer el bien. Te fijas, empieza, confía en el Señor y haz el bien. ¿Sí? Y entonces hay 3 ideas aquí en este salmo. Confianza, deleite y esperanza. Confía en el Señor, haz el bien. Pon tu delicia en el Señor, ¿sí? Deleite. Y luego en el 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, Él actuará. Esperanza. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo estamos tratando de desarrollar amabilidad, queremos siempre tener presentes estas 3. ¿Sí? Confianza en Dios, deleite en Dios y esperanza en Dios. ¿Sí? Yo sé que el Señor es bueno. Mi deleite está en Él, de manera que Él es lo que quiero y Él me ha sido dado a través de Cristo. Y tengo esperanza en Él. Aún en medio de este mundo caído, mi esperanza es segura. ¿Sí? Dios ha preparado una herencia para mí que no me puede ser quitada en Cristo. ¿Sí? Y de esas 3 cosas, yo puedo expresar amabilidad hacia aquellos que me rodean. Vamos a orar.